Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, este es un especial muy especial porque acabamos de hacer 1000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Entonces quiero daros las gracias y un aplauso por vosotros porque habéis sido vosotros los que habéis conseguido que este canal en menos de un mes ya tenga 1000 seguidores. O sea que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Y no voy a hacer una tirada interactiva, no voy a hacer ningún ritual de los que estáis acostumbrados a ver. Voy a contaros una historia, ¿vale? Porque yo sé que hay muchas personas que les gusta saber un poco más de la persona que está detrás, de la persona que os da consejos y os hace esas tiradas de tarot y os habla de estos rituales. Y bueno, voy a contaros una historia personal y esto lo vamos a ir haciendo de vez en cuando, ¿vale? Os vamos a ir contando historias y os vamos a decir cómo superamos, ¿no? esa historia. Como ya sabéis, yo os he dicho que yo vengo de familia de, pues que somos videntes, que vemos, que sentimos, que escuchamos. Por ejemplo, por parte de, esto me viene por parte de mi madre, de mi mamá. Mi mamá ya de pequeñita ya le pasaron cosas, que os lo voy a explicar hoy, una de las cosas más fuertes. Pero ya también su abuela, la abuela de mi madre, es decir, mi bisabuela, ya también venía de videntes. Y bueno, pues la cuarta generación, que soy yo, somos muchos, porque ya somos primos. Yo, por ejemplo, tengo el hermano de mi madre, uno de ellos, el pequeño, pues tiene 2 hijos, y los 2 hijos ven, pero uno de ellos es todavía muchísimo más potente porque ve y los escucha, le hablan y le piden que le ayuden, ¿no? Le dice, pues mira, he fallecido y necesito que le digas a mi mujer que en tal cajón hay tal cosa que estarán buscando, que necesitan cosas así, ¿no? Es decir, somos portales, ¿vale? Para la tercera dimensión, para la otra dimensión que está, porque estamos aquí y luego estamos en otra dimensión y no nos vamos hasta que no dejamos todos nuestros asuntos arreglados. Entonces, pues bueno, como os decía, yo por ejemplo, pues tengo desde pequeñita, pues tengo muchísima sensibilidad. Mis hermanas no, pero yo sí, y mis hijas, pues sobre todo la mayor, que está conmigo en los directos, que es la que pone Ney, que es la que me ayuda, también tiene ese don. Y luego también pues tengo otra prima, otro hermano de mi madre, el hermano mayor, pues su hijo, es decir, ya es la generación quinta, igual que mi hija, pues también ve y también escucha. Es decir que bueno, pues todos somos un poco brujitos, ¿no? En esta familia. Y somos portales. Entonces, cuando somos portales, por mucho que nosotros queramos o no queramos, siempre vamos a hacer que esas personas que están perdidas vengan, ¿no? Porque somos como para que os hagáis una idea, en un túnel somos como una luz súper potente y entonces los atraemos y ellos vienen a buscarnos y vienen a buscar su ayuda. Os voy a contar una pequeña historia de mi madre y luego os voy a contar otra mía. Mi madre, por ejemplo, cuando era pequeñita tenía muchísima conexión con la abuela, con su abuela, que venía muchísimo a verla porque mis abuelos trabajaban y ella se quedaba en casa y mis tíos eran pequeños, mi madre es la mayor de 5 hermanos y la abuela murió y no le dijeron nada a mi madre. Mi madre entonces tendría más o menos como 7, 8 añitos y no le dijeron que la abuela había muerto. Entonces, un día, cuando llegó mi abuela de trabajar, porque ella se quedaba con los vecinos, ¿no? De la casa de al lado, la vigilaban y a mis tíos, porque claro, pues bueno, había que trabajar. Le dice mi madre a mi abuela que, es decir, a su madre, le dice que ha venido la abuela a verla. Entonces mi abuela, imagínate cómo se quedó, ¿no? Ha venido la abuela está muerta y enterrada. Y entonces, pues no le prestó atención. Y al día siguiente, pues le dijo otra vez, mamá, ha venido la abuela a verme. ¿Y qué te ha dicho? Pues tal y cual. Entonces mi abuela se asustó y, y no dijo nada, se lo comentó a mi abuelo, no le haga caso, que son cosas de niña, que tal, que cual, que ya, pero si es que ella no sabe nada, ya, pero no le hagas caso. Y un día de estos que vino mi abuela, mi madre estaba hablando con alguien. Entonces mi abuela fue donde estaba mi madre, que mi madre, como os digo, tendría 7, 8 añitos, que era pequeñita. Y mi madre mi abuela tenía un baúl de estos antiguos, de estos que se abren y ahí tenía la ropa de cama, ¿no? Sábanas y todo esto. Entonces, mi madre estaba en ese baúl sentada,
pero ella no estaba sentada en el baúl, ella estaba sentada en el aire. Es decir, ella estaba sentada encima de alguien y estaba hablando con alguien. Entonces mi abuela, imagínate, mi abuela se asustó, salió corriendo para afuera, fue a llamar a la vecina y bueno, mi madre salió tan tranquila, ¿no? ¿Con quién hablabas? ¿Con quién estabas? Y con la abuela. Entonces ya mi abuela se asustó tanto porque vio aquello que fue a la iglesia a hablar con el cura. Y entonces el cura, que habló, era en Badalona, en Barcelona, le contó y entonces dice, sí, es posible que puede ser que esté viendo a la abuela. Dice, entonces le tienes que decir a tu hija que cuando venga su abuela que le pregunte qué es lo que quiere, porque si no, no va a irse. Necesitamos saber qué es lo que quiere para que ella pueda descansar en paz. Entonces mi abuela le dijo a mi madre, pregúntale a la abuela mañana cuando venga qué es lo que quiere, porque cuando yo llego ya la abuela ya se ha ido y no sé lo que quiere, pregúntale. Entonces al día siguiente, efectivamente, la abuela volvió a venir a ver a mi madre y entonces le dijo, dile a mamá y a papá, que lo que quiero es que te digan dónde estoy y que te lleven a ver dónde estoy. Es decir, lo que ella quería es que le dijeran que ella había fallecido y que la llevaran al cementerio y así fue. Le dijeron lo que había pasado, llevaron a mi madre al cementerio y desde entonces ya no vio más a la abuela ya se fue tranquila y se fue en paz. Es decir, que son personas que se quedan aquí atrapadas porque necesitan que todo esté bien, que todo quede bien, que todo. Entonces ella lo que quería era que mi madre supiera que había fallecido, que pudiera llevar al cementerio para que se pudiera despedir de ella y para que la pudiera llorar y para que pudiera saber que la abuela ya no estaba. Eso es una de las cosas. Otro día os voy a contar una historia de mi bisabuela, de un bebé que murió y os voy a contar, porque eso también tiene historia. Ahora os voy a contar una historia que nos pasó hace como 5 años, más o menos, 4 o 5 años. Nosotros estábamos en otra casa, no en la que estamos ahora, vivíamos en otra casa y empezó mi hija pequeña, que entonces tenía como 6 años, más o menos, no era 6, 7 años, empezó a despertarse por las noches. Entonces empezó a despertarse por las noches, todas las noches lloraba y iba y estaba con los ojos abiertos y seguía, mamá, mamá, y yo que estoy aquí, y ella como que no me veía, o sea, era como se despertaba asustada y siempre era sobre la misma hora y no sabíamos qué le pasaba y era llorar y llorar y entonces empezó a decir que tenía miedo, que no quería dormir en su habitación. Nosotros teníamos en una planta, en la segunda planta teníamos 4 habitaciones, entonces teníamos las 2 habitaciones de la niña al fondo del pasillo y luego estaba nuestra habitación al principio del pasillo y al lado yo tenía un vestidor. Tenía una habitación de invitados pero yo la tenía como vestidor. Bueno, la tuve que desmontar y tuve que ponerla en la habitación de al lado mío porque tenía miedo. Tenía miedo porque decía que veía una niña, porque su habitación, la puerta, la habitación de mi hija, cuando salías daba a la escalera que subía arriba, a lo que era la guardilla, que la guardilla era una guardilla que teníamos con uso, con terraza, solario, no una guardilla de estas feas, ¿no? Una guardilla pues con una escalera que podías subir, podías hacer vida arriba y teníamos arriba cosas, ¿no? Para jugar, para hacer deporte. Y ella decía que veía una niña y que era una niña con el pelo negro y que la despertaba y que le quería quitar sus cosas y que no la dejaba dormir. Entonces era una noche y otra noche y otra noche. Entonces una de las veces que vino mi primo, uno de mis primos que ve físicamente, yo siento, yo escucho, yo noto, yo sueño, tengo premoniciones, pero yo no los veo físicamente, no me hablan como mi primo. Y justo vino mi primo a pasar unos días en casa y le dije, mira, está pasando esto, la niña está viendo a una niña y realmente, pues bueno, vamos a ver qué está pasando. Esa misma noche me pasó una cosa muy curiosa. La niña se levantaba por las noches y en vez de ir a su lavabo se iba al lavabo de mi habitación y entraba y iba a oscuras. Entonces yo le regañaba y le decía, te vas a caer, te vas a hacer daño. Cuando te levantes por la noche para ir al lavabo enciende la luz. Y eso se lo decía siempre y ella encendía la luz, a veces sí y a veces no. Bueno, pues esa noche estábamos viendo la televisión, mi marido y yo, y vimos pasar a mi hija para el lavabo. Y le digo, Janet, pues mi hija se llama Janet, la pequeña, ¿no te he dicho que enciendas la luz para ir al lavabo? Me levanto y voy al lavabo para encenderle la luz y no había nadie. Y voy a la habitación de mi hija y resulta que estaba durmiendo, es decir, vi completamente a la niña. Además ella me decía que era como ella, y sí, era igual porque yo la confundí a este ente, lo confundí con mi hija, porque era mi hija prácticamente, porque ya te digo que ya la vi perfectamente como fue al lavabo.
Entonces, al día siguiente, cuando ya no había nadie en casa, subimos a la Guardilla, porque normalmente arriba del todo es donde se hace, donde suelen subir, ¿no? En una casa arriba del todo siempre por ahí entra todo. Y subimos mi primo y yo y pusimos unas grabaciones y fue espectacular porque la casa estaba en completo silencio, no había absolutamente nadie. En una calle que la parte de atrás era zona verde, era bosque. Bueno, pues cuando pusimos la grabación allí no se escuchaba nada, entonces empezamos a preguntar si había alguien que diera un golpe, que avisara, dio 2 golpes y luego cuando escuchamos la grabación, en la grabación se escuchaban niños como si estuvieran en un recreo de un colegio, o sea, algo espectacular. Entonces allí había algo, estaba claro que sí que había algo. Entonces más tarde por la noche mi primo subió y vio a la niña en el rincón de la guardilla así como acurrucada, ¿no? Como de rodillas. Entonces él le preguntó que qué quería y me decía que yo era su madre. Y él le decía, no, ella no es tu madre. Por eso despertaba a mi hija, porque era una nena que había fallecido, estaba perdida y a mí me tomó como su madre. Como yo soy un portal, pues ella me tomó como su madre y entonces ella lo que quería despertaba a mi hija y le hacía cosas porque le tenía celos, porque yo estaba con mi hija y no estaba con ella. Y entonces ella me tenía como su madre. Entonces mi primo le decía, no, ella no es tu madre, te tienes que ir, tienes... Entonces, como él no podía, porque la niña tenía el apego conmigo, pues tuve que ser yo la que hablé con ella y le tuve que decir que ya no estaba aquí, que tenía que buscar la luz, que se tenía que ir porque yo no era su madre. Todo esto en una sesión bastante potente, porque a mi primo pues se le ponía delante y le gritaba y bueno, fue algo muy espectacular. Y luego aparte se pusieron velas en toda la casa, que son velas, las pusimos de color morado porque tienen que ser de cierto color. Hice ciertas oraciones, hice una limpieza y bueno, hicimos que entre mi primo y yo pudimos conseguir que esta niña pues se fuera pues tranquila y que no despertara más a mi hija. Y bueno, esto nos costó, no fue fácil, no fue algo rápido, nos costó, pero lo conseguimos. Entonces, pues bueno, esta es una de tantas historias que os puedo contar que nos pasan en mi familia, porque esto es nada, esto es algo nada, o sea, nos han pasado muchas más cosas, a mí, a mi hija, a mis primos, a mi marido que no creía en estas cosas, pero desde que estuvo y se casó y se juntó conmigo, pues como que tuvo que creer porque también le pasan a él. A mis padres, bueno, a toda la familia, ¿no? Entonces, pues bueno, iremos contando de vez en cuando historias así. Entonces, si alguno de vosotros tenéis algún problema que sentís, que notáis, que escucháis, que, pues bueno, me lo podéis comentar y os puedo guiar y os puedo decir cómo ayudaros para poder hacer que estas personas que se quedan aquí pues puedan irse y puedan alcanzar la luz, porque aquí no es su sitio. Eso sí es muy importante que lo sepáis. Sea bueno o sea malo, no tienen que estar aquí. Todos tienen que estar donde tienen que estar y hay que ayudarles siempre a buscar la luz. Pero, como siempre os digo, pues hay personas que tenemos percepción y lo percibimos y personas que no. Y bueno, pues aquí estamos para ayudaros. Y esta es mi historia de nuestros 1000 suscriptores. Y si queréis una nueva historia, cuando lleguemos a las 4000 horas de visualización, que es lo que nos pide ahora el canal, pues vamos a hacer otra historia muy potente de mi bisabuela con un bebé que falleció, que eso es muy potente, es una historia increíble, pero cierta. Entonces, ya tenemos 1000 suscriptores, ahora nos dice el canal que necesitamos 4000 horas de visualización. ¿Qué quiere decir eso? Os pido a todas las personas que estáis en los directos con nosotros que veáis todos los rituales, que veáis los interactivos, que necesitamos más horas de visualización para poder hacer que nuestro canal ya pueda tener super chat y podamos hacer muchas más cosas para todos vosotros, ¿vale? O sea que, y sobre todo, darle likes, porque entráis y no le dais ni likes. No puede ser que tengamos 1000 suscriptores y 20 likes. Esto no es viable. Entonces estamos pensando que aparte de ser suscriptor hay que haberle dado like a todos los vídeos para que os hagamos una tirada de cartas gratis. Si no, no hacemos tirada de cartas gratis, porque esto es un ganar-ganar, como os he dicho antes. Y bueno, pues nada más, chicos, gracias a todos por estar aquí, por escucharnos y por vernos. Besitos, os quiero. Chao.